Bueno, el tema que nosotros elegimos para esta Argentina de Periodismo y Opinión Pública fue un tema que nos planteamos a comienzos de año. De hecho, tenemos creo que fue la segunda etapa del año, que es una caricatura con Amalia Granata, Milei, la señora de la lavandina y otras figuras, que decía la política del odio. Desde ahí empezamos a pensar este encuentro y bueno, después pasó lo que pasó recientemente. Pero bueno, ese tema ya lo teníamos planteado desde antes. Y la primera parte del tema, el primer postulado, porque son dos afirmaciones, no solamente el recrudecimiento de los discursos de odio, sino el ascenso de las derechas. Entonces, ese es un postulado que tenemos. Creemos que hay un ascenso de las derechas. La primera pregunta es si piensa lo mismo, si hay un ascenso de las derechas, un crecimiento de las derechas. Si no la hay, cómo las caracterizan y qué diferencias y continuidades tienen con derechas democráticas. Vamos a circunscribirnos en nuestra historia argentina, con las derechas democráticas desde el 83 hasta ahora. Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación a los compañeros de Pausa y todos los organizadores del encuentro. En esa silla. Si hay un ascenso de las, digamos, si hay un ascenso de las derechas, yo creo hay dos respuestas para esto. Hay que remontarse un poco para atrás, que es, en toda nuestra región sí hubo un giro a la izquierda en los años 2000. Un giro a la izquierda que se vio en los gobiernos, y ahí van las etiquetas, nacionales populares, de centro izquierda, progresistas, neodesarrollistas, pero esos gobiernos que estuvieron entre técnicamente fines de los 90 y probablemente el fin de gobierno de Cristina Kirchner, eventualmente la caída del gobierno de Dilma Rousseff también, ambos eventos. Sí fue un giro a la izquierda bastante notorio porque estos gobiernos tuvieron, si uno lo ve, la capacidad de no solo elegirse esos presidentes y reelegirse, sino en ese elegirse, reelegirse o determinar o ayudar a determinar cuáles eran sus sucesores, plantear una agenda, desplegar una agenda con todas las limitaciones que tuvo y contradicciones, pero en un sentido que fue bastante similar y sobre todo estable en esos gobiernos. Lo cual no solo es una especie de anomalía por lo de izquierda, sino también por lo de giro. ¿Sí? En realidad, las décadas del 80 y 90, si bien la década del 90 vino toda esa ola neoliberal, era bastante inestable políticamente en nuestra región. A nosotros nos tocó uno de los presidentes más estables, Carlos Menem. Tuvo una elección y logró con un pacto cambiar la constitución y continuar con otro mandato. Pero hubo otros gobiernos que fueron mucho más inestables de nuestra región en esa época. Por ejemplo, el de Pueblo de Melo y varios otros que se caían antes de arrancar a hacer toda la ola de reforma. ¿Sí? Después tenía que venir otro. En los 2000 sí hubo a la izquierda y sí hubo giro. Después nos preguntamos si en el año 2015, sobre todo cuando entró Mauricio Macri en escena de la región, si había venido un giro a la derecha. ¿Sí? Muchos decían que hay un giro a la derecha. Nosotros con unos colegas lo poníamos con signo de interrogación porque para hacer un giro hay que bancársela mucho. Por todo esto que acabo de escribir. Y uno puede por lo menos ponerlo en duda, que no fue tan así. ¿Sí? Mauricio Macri fue el único presidente de esta región que fue a competir en una reelección que nos llevó en la segunda vuelta. Eso mismo le pasó a otros presidentes de la región. Ese giro no se terminaba de completar, de generar por completo. En el periodo de 2015, sobre todo 2019, 2020. Así que ahí hay un tema. Y fíjate si tanto es así que ahora en la región nuestra nos estamos preguntando otra cosa. Si hay un giro a la izquierda, ¿sí? Con la llegada del gobierno de Boric, compañero colombiano Petro, eventualmente lo que estamos quizá pasar en Brasil con Lula, la elección, o sea,
después del golpe de Estado en Bolivia, el regreso del MAS en Bolivia, también la presencia de arquitectos en el gobierno nacional de la Argentina. Ahí sí tomo lo que decimos, mi respuesta es poner un signo de interrogación. Se está viendo un giro a la izquierda de la región, por más que yo acabo de nombrar muchos, ¿sí? O por más que se está pintando de ciertos colores la región, lo que estamos viendo es una situación de mucha fragilidad, inestabilidad, malestar en la sociedad, dificultad para todos los oficialismos para plantear una agenda, poder desplegarla en la región. Y para cerrar esta intervención, ¿no? Una de las novedades grandes que hay en nuestra región tiene que ver con el ascenso de estos discursos, la presencia de este tipo de discursos que, como acá para debatir, en general muchas veces también ejercen mucha fascinación en los espacios, en el debate en el espacio, perplejidad, pero también cierta fascinación, cierto decir, ¿ves? Ellos tienen la teoría, nosotros no, ¿qué nos pasa a nosotros? En un lugar a veces que es interesante, a veces es un poco pasivo y como cuando te encandilan con un reflector, mirás tú. Por ejemplo, también para ver, seguramente vamos a volver a esto, pero una de las novedades de estos discursos es yo no puedo pensar que el discurso sino una de las grandes novedades que hubo en nuestra región en los últimos años, es que el asiento de la persona con más poder en todo este hemisferio era una persona que generó, propugnó, impulsó las 24 horas del día e innovó en este tipo de discursos, como era Donald Trump. A través de todos los medios, todo el día, no en cualquier silla, no en cualquier lugar. Tampoco quiero decir que lo que pasa en esa silla repercute directamente en toda nuestra región. Pero no puedo dejar de ver lo que pasó en ese lugar hace 4 años. Y también se ve en lo que pasó en Brasil en los últimos 4 años. El presidente del mayor territorio de Sudamérica tuvo ese tipo de discurso en los últimos 4 años. Entonces nosotros tampoco podemos decir, bueno, y después por otras características más que puedo llegar a hablar, pero no por esas dos. ¿Cómo puede ser que exista ese tipo de discursos? Bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Que me usa la palabra que baja en algún lugar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. También agradecer la invitación al... Tengo una pregunta. Ahora, ¿por qué primer argentino? ¿Cómo es eso? Es una denominación santafesina que decidimos continuar. Hay la Argentina Teatro, la Argentina... Bien, vamos. Tuve 1000 oportunidades de preguntarla antes, pero bueno, muchas gracias. Realmente es un gusto y está muy bueno el encuentro. Y la feria también, está muy linda. Bueno, para empezar, compartir con todos ustedes una cierta incomodidad, si quieren, que es el desafío de qué lugar hablar, porque como recién decía, yo soy comunicador, tengo algún tipo de especialización en la comunicación política, en la docencia, sobre todas las cosas soy un militante político y ahora soy funcionario del gobierno nacional y eso me pone en un lugar diferente. Trataré en lo posible de sortear esta dificultad. Por lo menos yo la siento como una dificultad. Espero no ser muy aburrido. Bueno, por supuesto que comparto lo que acaba de decir Nico, que por otro lado es una de las especializaciones de su carrera académica, el estudio de los liderazgos en América Latina, por eso lo tiene como muy... En todo caso lo leo a él y lo sigo a él en esto,
Sí, quizá agregar un par de reflexiones, en parte en tono de pregunta y en parte en tono como de algo abierto. Yo creo que efectivamente es innegable que hay un ascenso de las derechas, que no necesariamente todavía se expresan, y esperemos que nunca lo logren, en términos electorales, pero sin duda sí hay un ascenso en términos de la validación que tienen los discursos de derecha en nuestra sociedad. Hoy se pueden decir cosas que hasta hace algunos años no se podían decir. Y eso sí me parece un cambio cualitativo. Y preocupante, por supuesto, y desafiante para nosotros. Agarro algo de lo que recién Nicolás acaba de decir y que me parece que es una obligación política, en el sentido más amplio de la política, no necesariamente política partidaria, del campo nacional y popular, tomar esto, reflexionar sobre esto sin caer en esta fascinación de la que Nicolás habla, que es una fascinación que por otro lado vemos que muchas veces está acompañada de un énfasis exagerado en cierta autocrítica, como por ejemplo, esto se observa mucho, bueno, ayer lo charlaban en una mesa, lo hablaron, ¿no? Lo de progre, entonces es como que tenemos culpa de ser progre, che, no nos estaremos zarpando de progres. Y a veces yo creo que sí, digo, no es que, también soy un tipo grande, entonces me cuesta y tengo que hacer un esfuerzo de comprensión sobre de jóvenes, pero no creo que tengamos que ir a ese debate, ir hacia esa reflexión con un sentido de culpa. Que esos discursos, no estoy hablando todavía de los discursos de odio, también me gustaría hacer una diferencia entre discursos de odio y discursos de derecha, no creo que sean lo mismo. Sí, los de ultraderecha, si querés, pero los discursos de derecha, bueno, tienen su legitimidad ideológica. En todo caso, se trata de disputarlos, combatirlos, pero no creo que sean un problema para la democracia. Sí, los discursos antidemocráticos son un problema para la democracia. Pero bueno, quería cerrar con esto, para no hacerla tan larga. Insisto, esta fascinación también la vimos hace no tanto tiempo, por eso también esta precaución. Cuando ascendió Macri, hubo numerosísimos escritos, artículos, libros sobre la derecha moderna. La nueva derecha moderna que casi era cool para escritores, analistas y teóricos del campo progresista y popular. Duró poco la nueva derecha cool. Digo, sin ir más lejos, se hablaba de Macri como del macrismo como nueva derecha moderna. No pasó tanto tiempo, no es que atravesaron décadas. Entonces, me parece que en principio es bueno tener la precaución de no fascinarnos o flagelarnos por estas derechas más recalcitrantes que hoy estamos viendo. Eso. Aprovechando justamente la última mención a intelectuales que hacen esos libros sobre la derecha macrista, hay otro que siempre encuentro muy cercano y que también suele tener ciertos puntos ciegos a veces cuando piensa cosas.
que fue uno de los compiladores del libro sobre el leninismo que salió hace poco del siglo XXI, Martín Rodríguez, que siempre hace como una reivindicación del menemismo en relación con cómo logró detener la posibilidad de un golpe de Estado en Argentina. A mí me resulta muy particular esa reflexión porque se vincula mucho con la bajada que tenía de su denominación en la cuenta de Twitter que decía capitalino. Capitalino, se denomina así como capitalino. En 2013 Argentina tuvo un paro policial nacional que tuvo 2 o 3 etapas nomás. Es muy similar al fenómeno de los incendios en las islas. Los lugares que tuvieron paro policial fue nada, Hobbs, en las calles, había fuego, gente armada, tiroteos. Hay una película muy linda que se llama La Hora del Lobo, que cuenta cómo fueron esos días en Córdoba, que muestra la gente corriendo gente para matarse entre sí. Entonces, la pregunta viene a esto. Vos señalabas por un lado las fragilidades de los gobiernos democráticos en los 90, pero también uno puede mencionar el intento de golpe de Estado en Ecuador, 2 intentos de golpe de Estado en Venezuela, el golpe de Estado en Honduras, el golpe de Estado en Bolivia, el golpe de Estado en Paraguay, el golpe de Estado en Marruecos. ¿Hasta dónde puede ir? Y por otro lado, bueno, Capitolio, y vos hablabas de los discursos antidemocráticos y del malestar en las democracias. Apoyándose en ese malestar, ¿hasta dónde cree que puede llegar esta derecha de la Argentina? No, digamos, las derechas, los discursos de derecha pueden llegar hasta donde nosotros lo dejemos. Eso está muy claro. Lo que sí yo pongo en duda es algunas cosas que se debatieron en algunos paneles de coyuntura. Por ejemplo, si hay una derechización de la sociedad. Yo creo que no. Yo creo que puede ser que eventualmente esta sociedad, después de un ciclo económico muy complicado, de dificultades en la última etapa del gobierno de Cristina, de una situación muy dura, sobre todo en los 2 últimos años del gobierno de Macri, que cayó 20 puntos el poder adquisitivo de los salarios. Usted lo muestra muy bien qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando a la no recuperación de eso, sino un estancamiento en el marco de la pandemia y de esta guerra en Europa que estamos experimentando en muchos países del mundo y en el nuestro también. Es un ciclo largo, de unos más de 12 años, casi 15 años. Entonces eso tiene impactos, digamos, en ese malestar. El malestar provocado por la pandemia, que nos habla de una sociedad que está en muchos casos enojada, en muchos casos deprimida, en muchos casos retraída, en muchos casos irritada, en muchos casos, digamos, en muchos casos varios de estos sentimientos al mismo tiempo, que está atemorizada. Y hablando de comunicación y estados, no solo la situación de dificultad que está el Estado nacional argentino, sino estados en toda la región que les cuesta dar cuenta de esas necesidades y de esos estados de ánimo también, de esas situaciones que está viviendo nuestra población muy duras. Entonces, por un lado, pongo en duda que haya una derechización. ¿Sí? Creo que hay una demanda, que hay un reclamo, que hay temor, que hay bajón, que hay retraimiento, que hay desesperanza. Eso puede querer decir derechización o no. Después de esto que hablamos de ese autoritarismo social que está dando vuelta, no me gusta una definición de un sociólogo de Sentini Park, sociólogo mirar lo que estudia sobre el tema de nosotros el autoritarismo social de alguna manera es aquella situación, aquellas personas que lo que el otro hace con su libertad,
el otro, la otra, hace con su libertad, lo vive como, no como algo que está ahí, que no le gusta, o que le disgusta, o que le incomoda, sino que lo vive como una amenaza a su propia libertad. Si lo vive como una amenaza hacia su propia libertad, entonces si damos algunos pasos, podría ser que yo promueva discursos que hagan que se elimine esa libertad del otro, de lo que el otro hace con su libertad. ¿Sí? Creo que hay que trabajar mucho sobre eso, hay que atacar eso, hay que marcar líneas rojas sobre eso, porque así como aprendimos que el macrismo no era un homogeneo perfecto, ni mucho menos, y muchas veces lo que terminó siendo era lo que sabíamos de su comienzo, ¿sí? Muchas veces utilizaban en la política algunos métodos legales o legítimos o mafiosos que no tenían un respeto por las instituciones y tampoco por la transparencia, que no eran todos ellos unos genios de las finanzas. Eso lo suponíamos al principio, pero durante 2 años y pico era difícil de sostenerlo, o por lo menos se veían algunos techos, podíamos marcar, pero por ahí no hacía sentido. Estos discursos extremistas extremos también. Cuando la señora esta toma la lavandina, le llamo yo, no sé qué es lo que tomó en la televisión, después murió un chico y hubo una causa judicial, no fue lo mismo, hubo límite. Cuando uno de estos dirigentes dice que está bueno vender los órganos, eso hizo ruido a la sociedad. O no sé qué dijo el chico. También, que se pueden comerciar los niños, eso sí hizo ruido. El que lo está escuchando, no el que está viendo la forma, el que está enojado, el que está irritado, y dice, ese es como yo, está irritado, me parece bien. Lo otro que también llamaría la atención, que ya llamé una cosa de la atención, es que ustedes lo saben muy bien, esos impulsos no vienen de abajo hacia arriba, van de arriba hacia abajo, se inyectan mucho de arriba hacia abajo, se potencian mucho de arriba hacia abajo. Acabo de nombrar a Trump y a Bolsonaro, que han ocupado todos los lugares de poder más grandes de todo el hemisferio, pero muchos de estos dirigentes y personajes han estado las 4 horas en los medios de comunicación porque daban récord en algunos casos y en otros casos porque convenían. ¿Sí? Y por supuesto que me parece que estos discursos muchas veces, o estos ámbitos de discurso, se vuelven policlasistas, pero no van de la periferia de la ciudad al centro, van del centro a la periferia. Con todo el cuidado, la atención, la preocupación, el debate que tenemos que tener sobre eso. Y el debate, creo que es interesante el debate para una acción sobre eso, y de cómo marcar esas líneas rojas y cómo ayudar a mostrar esas líneas rojas que no hacen sentido en la mayoría de nuestros compatriotas. No están queriendo eso, no están queriendo que vengan los órganos de nadie que domine. Tampoco quieren que se quede un beneficio de la institución pública. No quieren eso. No sé si saben nuestros compatriotas lo que quieren. Tienen todo el derecho a no saber lo que quieren. Nosotros tendríamos que poder generar una actividad de que queremos nosotros como trabajar. A mí cuando vos planteabas la introducción a la pregunta, me está viniendo mucho a la cabeza el tema de las velocidades. Es indudable que por un sinfín de razones, muchas comunicacionales precisamente, vivimos épocas como muy aceleradas, muy del inmediatismo, de tener que inventar algo rápido, de responder rápido, de salir a opinar rápido. Y a mí me parece eso que en algunos aspectos está bueno, es hasta te obliga a estar atento a lo que sucede. También tenemos que tener ciertos cuidados de tratar de evitar el apresuramiento analítico. Por ejemplo, esto que vos planteás ahora del menemismo, o por lo que yo decía hace un rato de la derecha moderna.
pareciera ser que hay todo un campo del análisis político que está siendo demasiado permeado por algo periodístico, o peor aún, por algo tuitero, donde a ver cómo somos pillos y rápido tiramos que los chaboncitos que intentaron pegarle un tiro a Cristina son hijos sanos de la economía popular. Bueno, recibieron 7 millones de dólares de una transferencia de Caputo, de pesos, los hijos sanos de la economía popular. Bueno, y les digo, no me parece mal el ejercicio del pensamiento, pero con cuidado, no podemos decir cualquier boludez de un momento para el otro, porque en esa búsqueda también hay mucho de llamar la atención, de decir algo que sea lo suficientemente disruptivo para llamar la atención. Yo que tuve épocas de ser un tuitero, ¿cómo se diría? Adicto, que me di cuenta de que me estaba llevando a un lugar donde era capaz de decir cualquier pavada, y dije, no, pará, me está comiendo la plataforma. Y por supuesto lo que decía ayer Martín, ¿no? Esta cosa de la gratificación que sentís cuando ves que te entran las menciones con corazoncito y los retweets. Claro, pero capaz dije una pavada en ese que bien que estuve. Por ejemplo, yo creo que toda esta reivindicación del menemismo, que también está un poco de moda en algunos sectores del campo nacional y popular, bueno, yo quiero decir que ayer Cavallo, Corach, ¿quién más? No me acuerdo, pero otra figura importante de la época menemista estuvieron en un encuentro con Ramiro Marra, donde Ramiro Marra, legislador libertario de ley, entonces los felicitó y los puso en valor. Ojo, yo comparto lo que plantea Martín, de que efectivamente si hay una cosa para rescatar del menemismo, efectivamente es su política en relación a las Fuerzas Armadas. Y creo que ha sido, mirá lo que te voy a decir, me parece tan importante esa decisión en su momento del expresidente Menem, de decir, no, bueno, basta, lo vamos a cagar a bombazo, que está buenísimo que haya sucedido y está buenísimo que se lo recuerde. Como también está buenísimo recordar, sobre todo para las nuevas generaciones que no vivieron ese momento, que la Argentina era un lugar muy invivible, y que se ha sufrido enormemente en esos años, enormemente. Los sectores populares al menos. Fíjense cómo me gana la generalización de la práctica política, de la acción política. La Argentina sufrió, la Argentina no, sufrieron los sectores populares. Hubo sectores que la pasaron muy bien, lo mismo que con el macrismo. Eso por un lado. Digo porque me parece, no por hacer historicismo, sino precisamente porque solamente con una discusión histórica, con una memoria histórica, podemos mirar hacia adelante. Si no, es como que todo empieza y termina hoy. Y pará, me olvidé la otra parte. Habías hecho otra parte de la pregunta. Bueno, claro. Bueno, ahí sí también está muy bien eso. No solamente hasta dónde pueden llegar, sino hasta dónde queremos nosotros que lleguen. Me parece que esa es la pregunta. Para nosotros. ¿Hasta dónde puede llegar? Es una buena pregunta en términos de análisis general, pero lo que a mí me sale es, nosotros hasta dónde vamos a... No es que solamente por una voluntad de que nosotros, los del campo popular, digamos, no, van a llegar hasta acá y más no van a pasar. Pero si empezamos con esto que yo decía al principio, decir, bueno, en parte la culpa es nuestra, no, y empezamos como a justificar de algún modo,
A ver, ¿hay condiciones? Sí, creo que hay condiciones. Parte de las condiciones que hacen que pregnen estos discursos tienen que ver con que el año que viene nosotros cumplimos 40 años de democracia. Y la verdad que hay que asumir que el sistema está en deuda con nuestra sociedad. Que el sistema democrático mantiene muchas deudas con nuestra sociedad. Y dentro del sistema democrático, los partidos políticos, y dentro de los partidos políticos, especialmente aquellos que somos el campo nacional y popular. Lo que decía René hace un rato, a mí me llegó mucho. Como vio, gobiernan pero tanto no cambia, o no cambia nada. Y bueno, hay que hacerse cargo, como militantes, como funcionarios, hay que hacerse cargo de eso. Entonces, bueno, me viene inmediatamente esta cuestión de no solamente hasta dónde queremos que lleguen, sino que qué tenemos que hacer para que nos sigan avanzando. Esto sería como lo que... No tengo una respuesta, ojalá la tuviera, pero sí estoy seguro que tenemos que hacer mejor las cosas. Seguro de eso. Militar mejor, tener un mejor Estado, tener un Estado que dé más respuestas, que aquellos que somos del campo popular no nos acostumbremos a simplemente asumir que decir que lo somos es suficiente, sino que lo tenemos que demostrar. Muchas cosas comunicacionales tenemos que hacer mejor, todos aquellos que nos dedicamos a eso. Bueno, esto como para laburar más tenemos que hacer. Ahí, ¿no? Hay que agarrar la la silla ausente viene Viola para nombrar a María Esperanza Casullo. En un encuentro reciente habló de una falta de relato, de construcción de un relato unificador, que genere sentido justamente, de una narrativa propia, nacional, popular, progresista, de izquierda, que a veces, y quizás en eso esté en juego la fascinación, uno desde la derecha la ve como muy rápidamente desarrollada en enunciados que son enunciados aplastantes. Esta es una sociedad de fracasados, que se traduce en el idioma común de la conversación como este país de mierda. Bueno, ¿cuáles creen que son las dificultades así? Vamos al sentido del panel para que den esa respuesta. ¿Cuáles creen que son esas dificultades para construir esa narrativa y qué salidas ven para poder romper la pregnancia de este país de mierda y poder generar un relato o una narrativa nacional, popular, progresista, de izquierda? Esta me salgo de la vaina para contestar esta. Totalmente de acuerdo con María Esperanza, es algo que conversamos muy... Bueno, de María Esperanza somos muy amigos, compañeros y tenemos una relación muy estrecha y cotidiana gracias al WhatsApp, porque ella vive en Neuquén, pero estamos todo el día mensajeándonos. Y sí, es algo que nos preocupa enormemente a nosotros, esa carencia de narrativa, compartimos que existe. Es un fenómeno global, no es solo de la Argentina, o sea, la izquierda o las izquierdas, como también está de moda decir, en el mundo están sufriendo esa carencia, en la Argentina también. Y lo que me gustaría plantear, porque es como es una de mis obsesiones, es que no es un problema comunicacional. O por lo menos no es en principio un problema comunicacional, sino un problema estrictamente político.
la falta, la carencia, la ausencia de una narrativa que le dé sentido, digo una narrativa trascendente, no un cuentito que explica la coyuntura, que también es un laburo y que hay que hacerlo, pero sino el hecho de por qué nosotros tenemos determinados valores, tenemos determinadas ideas, y por qué esas ideas y esos valores son mejores para la sociedad. Es un problema del liderazgo político, que en todo caso después tendrá mejores o peores manifestaciones comunicacionales. Ahí sí luego, me parece, entra un desafío comunicacional de cómo contar mejor ese cuentito, cómo tener la capacidad de llegar a más gente, pero el qué es político. Ustedes seguramente habrán visto, porque todos nosotros lo estamos viendo, que también se ha puesto medio de moda, y como es un atajo un poco cómodo, decir que este es un problema comunicacional, ¿no? Entonces, la inflación es un problema comunicacional, no es un problema comunicacional. Después, por supuesto que hay problemas comunicacionales desde ya, y pueden llegar a ser muy severos en algunos casos, pero tienen un carácter intrínsecamente político, y en todo caso, dentro de ese carácter político, lo que también es muy propio de la política, y es indescindible, el aspecto comunicacional de esa política, pero no es lo mismo. Eso quería decir. Bien. Yo voy a ir a la parte comunicacional del problema. Vos fuiste a la parte política, yo voy a la parte comunicacional. Lo primero es, si estamos de acuerdo en que los estados, por lo pronto en nuestra región, están sufriendo uno de los momentos más desafiantes de sus historias recientes, digamos, después de una pandemia que pega mucha dureza, y si yo te estoy diciendo que en el mundo aumenta el precio de la energía y los alimentos, bueno, el precio de los alimentos, la región más desigual del planeta, no la más pobre ni la más rica, la que vivimos nosotros, es un combo que se implica. Como primer tema. Así que ahí estamos bastante postrados. Sobre eso aparecen y se montan estos discursos, surgen esos discursos. Y ese es una especie de triple desafío. Porque bueno, ¿desde dónde comunica el Estado? ¿De dónde comunica la legitimidad del Estado? Es un tema, me dijo la cancha muy inclinada. Si además pudiéramos estar de acuerdo en que en el lenguaje político, en la comunicación política, muchas gracias. Si el lenguaje político, la comunicación política, de lo que se trata en última instancia, para mover a alguien, lograr mover a alguien desde una posición hacia otra, vos probablemente lo tengas que conmover. Esas dos palabras en inglés es la misma. Mover a alguien, conmoverlo, es la misma. Y lo que termina determinando, lo que es determinante en esa batalla de palabras, es esa posibilidad de conmover para que ese que está en una decisión o en una visión pueda tomar otra decisión, ganar ese votante. Muchas veces toda la izquierda, todo el campo nacional y popular, que no siempre fue así, pero en estas etapas, y no hablo de estos últimos años cortos, sino para que le más largo tiempo, y las personas que nos formamos en cierto tipo de formación universitaria, ciencias sociales, derecho, etc., creemos que la cosa va por otro lado del convencimiento, que es convencer desde un lugar racional y cartesiano, con argumentos que te dicen,
pensamiento científico del CBC, si es verdad esto, si esto lo otro. Si yo te doy 100 argumentos, si te muestro el boletín último del INDEC, con una rayita que va para allá, es obvio que no tengo razón, y luego me lo pasa a mí. ¿No? No. Yo creo que en ningún tiempo y lugar se trata de eso, del debate político y la posibilidad de convencer. Y imagínate si viene un tipo que te dice que somos una de las sociedades más fracasadas del mundo. Es una mentira absoluta decir que la sociedad argentina, los logros que tiene que nos enorgullecen, como el logro que estamos viendo en la película Argentina 1985, los premios Nobel que tenemos, como las empresas unicornio que tenemos, como dijo un empresario el otro día, como el trigo transgénico que viene ahora, más todo lo que se vio científico técnico en la pandemia, que pegó durísimo, pero fue impresionante. Digo, es una de las sociedades más fracasadas del mundo, una sociedad que vive en paz, de las comunidades de distintas religiones, de distintas procedencias, conviven en paz, se mezclan. Estamos nosotros teniendo este problema que vos marcaste muy bien, de cómo hay una sociedad que muchas veces los chicos, los grandes, de distintas clases sociales, educacionales, no tienen lugares donde convivir y donde sentarse, sobre todo la escuela pública y otros espacios, obviamente. Pero quiero decir, desde eso que dije que es una locura, hasta las otras locuras que ustedes saben que se están diciendo no las voy a mencionar. Entonces, me parece que ahí tenemos como una especie de, tenemos una cancha inclinada por el estado de cosas, y además tenemos una cancha inclinada porque venimos un poco de atrás en esto de, como podemos decir nosotros, una relación patológica con la verdad. Es cuasi patológico. Le hablas a un compañero y dice, ¿no viste de lo que pasó? Tal cosa. Y el otro te dice, no, pero ¿cómo? ¿Pero dónde esto? Parece de chequeado.com, hasta que más o menos logramos decir algo. Y al lado tenés uno que está mandando cualquiera, que aparte está en la televisión en el prime time. Nosotros, ustedes, un medio de comunicación que es súper serio, que tiene su fuente, que tiene sus datos, que hace de eso los distintos medios de trabajar para hacer estos cuentos, que hacen de eso digamos, su profesionalismo. Claro, digo, cosa. ¿Sí? Entonces, parece como que esa brecha de racionalidad cartesiana versus la idea de conmover, digamos, la forma, el relato que encuentran esos otros sectores, hay malestar, canalizo ese malestar, como una mala droga, como un efecto inmediato, claro. Bueno, nosotros venimos bastante atrás. Yo tengo una última pregunta que también tiene que ver con comunicación y estrategia, y después abrimos a las preguntas de la audiencia. Hubo un debate recientemente, muy de microclima, pero que nos sirve a nosotros como comunicadores, las comunicadoras que estamos presentes, respecto, desatado fundamentalmente con una cobertura de Revolución Federal y de los fabricantes de guillotinas, respecto de, bueno, que se hace, que es el viejo debate que se planteaba en el programa de Grondona cuando le dieron lugar a Chocolate. ¿Qué se hace? ¿Se le da la voz y se contextualiza? O, hablando de los discursos de hoy, ¿no? ¿Se da la voz y se contextualiza? ¿O para qué le vamos a dar micrófono a esta banda que lo único que quería era poder llegar a tener ese micrófono en el prime time? Yo voy a confesar que no lo tengo saldado ese debate. Yo cuando... Creo que también tenemos que tener más claro, espacio político, Estado también, qué cosas son parte del debate público y qué cosas el Estado efectivamente tiene que reprimir.
La movilización social, yo creo que no hay que reprimirla. Si unas personas van a tirar antorchas de fuego prendidas en la casa de gobierno, yo creo que eso está fuera de la ley. Creo que en el mundo también se resuelve un poco así. Ayer Martín hablaba de que él estaba en contra de que Twitter hubiera cancelado al presidente de la. Yo eso estoy para debatirlo en una mesa con él. Creo que lo que funcionó en Estados Unidos en parte es que lo sacaron. La turba entró al Capitolio, rompiendo todo, mató a alguna gente. Venimos a hacer un video, los invito a verla, el líder del Congreso de Estados Unidos, donde también estaba el vicepresidente de Estados Unidos, ya que vemos que acá se quiso matar a una vicepresidenta. Estaba el vicepresidente de los Estados Unidos, tenía en un cuarto, mientras esta gente entraba y no sabían lo que iba a pasar, y estaban pidiendo refuerzos que no le mandaban para controlar la situación. Hay 900 personas que hicieron eso que tienen causas penales. Y que cuando se defienden de las causas penales, dicen, no, lo que pasa es que no me tiran ideas en la cabeza. Un impulso de odio, yo no sabía eso. ¿Sí? Pero quiere decir, no, estas situaciones nos están poniendo ante límites. Por eso, ante la pregunta que me has dicho, digo, no sé. No sé. No lo tengo claro. Pero creo que esa pregunta tuya abarca un montón más de situaciones. ¿Sí? De lo que es un discurso de derecha, un discurso con el que yo no concuerdo, o una acción con la que yo no concuerdo, a acciones violentas que están fuera de la ley. O situaciones violentas donde se plantea eliminar a otro o al otro que está fuera de la ley. Y que eso sí se resuelve con la ley. Como la persona que amenazaba de muerte al hijo del presidente, siempre lo iba a llevar un palcón verde y lo iban a descuartizar. Y le hicieron una cosa penal y lloraba y pedía perdón cuando estaba ahí. ¿Estaba en la red? No. Se aplicó la ley, fue una probation, etc. No es que se le hace lo que decía que había que hacer, no, se aplica la ley. En eso nosotros por ahí tenemos, por cómo es todo nuestro espacio, cierto. Bueno. Donde aceptamos, donde reprimimos, donde aplicamos la ley en ese sentido. Creo que efectivamente es un dilema. Y asumo también como cierta incapacidad de dar una respuesta definitiva. Vuelvo sobre algo que dije al principio de la charla. Creo que lo digo. Bueno, hay algo que ayer planteó Becerra que yo comparto bastante. Fíjate, ¿no? Él decía, che, yo discutiría si está bien o mal cancelar a Trump. Pero Martín también dijo, no hace falta una legislación sobre el discurso de odio, existe la legislación suficiente y necesaria para combatirlos, se trata de su aplicación. Creo que eso es un aspecto. Y otro aspecto es, yo creo que no hay que darle espacio al discurso antidemocrático. Eso sí creo que no. Porque pongo un ejemplo muy concreto. Este muchacho Morel, de Revolución Federal, cuando empezó la gira por los canales, en un momento lo entrevistan los periodistas, que yo creo que son muy buenos periodistas, Sued y Noelia, y el chabón se lo llevó puesto a ellos. Y en un momento dijo, le preguntan, ¿pero vos qué querías significar con una guillotina? Digamos, no hay muchos significados posibles para guillotina, ¿no? Yo creo que no hay mucho. Guillotina es cortar cabeza. Y él dijo, abrir un debate. O sea, abrís un debate. Claro, yo ahí tuiteé, porque yo dice, en general creo que las guillotinas son más para cerrar debates que para abrir debate. Pero aparte dijo otra cosa aún más
que a mí más me choqueó, que dijo, yo hice eso para hoy poder estar acá. Y lo logró. Entonces, yo que creo que al discurso antidemocrático no hay que darle lugar. Eso estoy convencido. El problema está en los grises, ¿no? Porque es fácil detectar un discurso antidemocrático si viene y dice yo banco a los milicos, no hay que votar, hay que matar de vuelta no a 30.000 sino 120.000. Ah, no, ese es un discurso antidemocrático. Ahora, cuando muchos de estos discursos que circulan van en un increyendo de violencia, de distintos tipos de violencia, se hace más difícil donde está ese límite. Pero también en esta incomodidad que asumo, porque también pienso en lo otro, entonces, bueno, no, pero pará, también está bueno mostrar esto, contextualizarlo de modo tal que la sociedad también tenga otra mirada sobre esto que está pasando. Es jodido, es difícil de definir, pero también creo que, bueno, ámbitos como este y debates políticos, profesionales, sociales, son una primera reacción que está buena porque creo que también tenemos que construir la respuesta colectivamente. Bueno, eso. Se me ocurre un ejemplo en el que por ahí no es excluyente. El diputado Esper, dijo que había que meterle bala a unos sindicalistas. Y es la primera vez que ante un cierto discurso de eso, uno de los bloques, el bloque del Frente de Todos mayoritario, presentó un proyecto para señalar que debía ser expulsado de la Cámara. Ese proyecto todavía no se trató, pero es la primera vez que en muy corto tiempo, en unas horas desde que lo había dicho hasta que se presentó, quiero decir que está pasando algo. Uno podría entrevistar al diputado de Estado, pero quizás también le tenga que dar explicaciones de sus pares, que son los únicos responsables por determinar quién puede ser diputado y quién no, quién puede seguir siéndolo y quién no, en torno a lo que dice. Me parece que está viendo ese ejercicio, es un cierto músculo que hay que ejercitar, estar mucho más atento y accionar, también, no dejarlo solo en la queja. Hace poco salió, en estos días, un juicio multimillonario contra una persona en Estados Unidos que había, a través de un medio alternativo, un grito de ultraderecha, señalado que una de estas masacres, exactamente, había sido una fake news, había sido una puesta en escena. Los familiares hicieron un juicio civil por 1000 palos. Sí, no sé, la cantidad de cifras, no sé, 9, 10 cifras, y tuvo que, o sea, salió condenado por 9 cifras. Y por ahí, se calma un poco después, ¿no? O se calman otros. Bien. ¿Preguntas? Lo que quiero preguntar es, primero quiero profundizar sobre la cuestión comunicacional y linkearlo directamente con, no sé si es una denominación, un lugar común, pero sabemos, creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos, de lo que hablamos cuando hablamos de batalla cultural. Si lo comunicacional está ligado a eso, si es otra batalla, si es... Primero eso. Y segundo, aprovechando un dato que dio Abelardo sobre Nicolás, la cuestión de liderazgos, y llevándolo también a esta cuestión de los gobiernos progresistas, centroizquierda, neodesarrollistas. Si no hay una deuda pendiente de formación de cuadros para la sucesión de liderazgos. Se terminó Chávez. Creo que el único gobierno que pudo haber saldado parte de eso fue Lula con Dilma. A lo mejor puede leerse lo mismo con Néstor y Cristina, pero fueron dos gobiernos absolutamente diferentes. Pero digo, se terminan los líderes, o se terminan los gobiernos de los líderes. ¿Qué pasa con la formación en cuanto a sucesiones? Dos cosas.
En cuanto a la batalla cultural, me parece que estuvo presente acá. Cada vez más es, primero, una batalla porque me vean, me escuchen. ¿No? ¿Cómo me hago un lugar? ¿Cómo logro que este tema del que quiero hablar tenga un enfoque, una plataforma, un lenguaje, un tipo de abordaje que haga que alguien diga, en medio de todo el ruido que hay? Son ya 5 canales, 5 más 5 de cable, todo lo que ustedes ya saben que hay, como, por lo menos, para el un cachito. Esa ya es una batallona impresionante. Si a eso le sumás que vos tenés un interés en plantear, en generar ciertos temas, bueno, todos sabemos que en ese marco, el último gran, digamos, caso, más que caso en ese sentido, es todo lo que tiene que ver con el movimiento de mujeres. Todo el movimiento, no solo nacional, político, nacional, y muchos otros tipos, para que escuchen con un tema, de demanda social, y se pueda generar un debate y un avance. Pueden aparecer otras formas de intervenir eso. Parece que lo primero que está más difícil es cómo hacer que te escuchen. Tanto ruido, y ese es un problema para la política también. Situación de liderazgo que era inesperada. Digo, podés heredar un cargo, pero el liderazgo lo tenés que revalidar. O sea, Cristina hereda un gobierno y una presidencia de Néstor, pero Cristina construye su liderazgo. Digo, para poner un ejemplo. Si lo ratificamos. Sí, claro, o más aún. Con respecto a la batalla cultural, que es uno de yo me acuerdo cuando se puso de moda en aquel momento la batalla cultural, yo me ponía muy nervioso, pero muy nervioso, porque creo que son esas cosas que se hacen y no se dicen, y menos en esos términos. Si vos planteás que estás en una batalla cultural, ya estás asumiendo que hay un otro y que tenés que batallar por algo, que vas a disputarle a ese otro algo. Entonces yo creo que esas cosas se realizan, se ejecutan, se habla menos y se hace más. Creo que toda esa época terminó siendo casi una autoparodia de eso. Y eso es grave. Entonces, digo, me hago cargo, yo fui partícipe de eso con los blogs, y entonces eran momentos muy divertidos, íbamos a un lado y había asados, y entonces llegaba Víctor Hugo, y estábamos con Víctor Hugo tomando un vino y dando la batalla cultural, ¿viste? Y entonces, y a la vez, como contraparte de esto, toda una seriedad alrededor de eso, ¿no? Y te retaban casi si vos no estabas dispuesto a dar la batalla cultural como hay que darla. Ahora, ¿qué estábamos haciendo? Sí, claro, está buenísimo, hay que hacerlo, hay que disputar sentido, obvio que hay que disputar sentido. Todo el tiempo hay que disputar sentido. Pero siempre me incomodó esa formulación. Creo que, es más, me acuerdo de haber escrito sobre eso de manera muy anti... ¿Cómo que se dice ahora? Que está de moda cuando decís algo en contra de... Claro, no sé. Siempre estamos hablando de batalla cultural, empezamos a perder. Dije en aquel momento, por supuesto fui muy criticado por derrotista. Pero bueno, eso. Insisto, quiero que quede claro, porque si no pareciera ser que me da lo mismo. No me da lo mismo. Creo que hay una enorme valía en cientos y cientos de compañeros y compañeras a lo largo del país, en lo que hacen, en su
Bueno, en la práctica periodística, sin ir más lejos. Hoy hay que ser muy valiente para ser periodista en serio. Muy valiente. Porque es muy difícil y no gasta. Eso es rebeldía. Claro, eso es rebeldía, no decir, bueno, esa es otra que me caliento muchísimo, cuando los nuestros asumen que la rebeldía es de derecha. ¿Desde cuándo la rebeldía es defender los poderosos? Punto, no tenés razón, no hay rebeldía, porque lo decís de manera provocadora, sos rebelde, ¿qué somos, chicos de la secundaria? No, somos gente adulta, entonces eso no es ser rebelde. Ser rebelde es enfrentarse a los poderosos. Entonces está lleno de experiencias inmensamente valiosas, muchísimas veces muy mal reconocidas, de compañeros y compañeras que a lo largo de... Yo hablo del país porque es lo que conozco, la verdad soy bastante bruto, y aparte casi que no leo de política internacional, no como mis compañeros, así que realmente son tipos formados y te discuten las internas de Connecticut. ¿De qué me están hablando? No, porque el caucus, ¿viste? ¡Wow! No entiendo nada, las de concejales me las sé todas ya. Pero las otras no. Entonces, nuestro país está inmensamente plagado de experiencias muy valiosas que debemos bancar más, que debemos apoyar más, que hacen a estos aspectos, digo, de la comunicación, de la construcción de sentido, de la construcción de sentido popular, de la construcción de sentido comunitario, palabras que son muy caras para nosotros, que deben ser muy defendidas. Lo comunitario es constituyente de nuestra existencia. Esta pregunta que vos hiciste es clave, que le dijiste a la negra, che, ¿dónde nos cruzamos? Eso sí es muy preocupante. Muy bien, yo soy de un pueblo, de la provincia de Buenos Aires. Y me crié en un pueblo, bueno, ahora mucho más grande, pero que cuando yo empecé la escuela primaria vivíamos 1.500 personas, 2.000 personas en todo el pueblo, había una escuela primaria y una escuela secundaria. Pública, por supuesto, una. Y ahí nos mezclábamos todos. Porque había diferencias sociales, no había aristocracia, por supuesto, pero estaban los pibes que eran hijos de los comerciantes con guita, entonces que ya estaban acomodados y de gente muy humilde. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo amigos, los que nos criamos compartiendo esa escuela primaria y esa escuela secundaria. Yo me fui hace mucho tiempo de ese pueblo y con el transcurso del tiempo empezaron las escuelas privadas, y a mí me pasa, hoy yo voy a mi pueblo y en la brecha social entre los que van a la privada y los que van a la pública se armó y ya no se cruzan, salvo en la cancha. Bueno, nada, perdón, que me fui a cualquier lado. Nos recontrapasamos de tiempo. Tengo que pedir disculpas si tienen preguntas, si las hacen después afuera en privado. Tenemos que pasar a la mesa siguiente. Abelardo, Nicolás, muchísimas gracias por venir y por compartir un rato con nosotros. En 5 minutos nos comunicamos con Mariano Espada.